Bueno, como hablamos extra micrófono, acá no se trata de criticar a nadie ni de irnos contra nadie. Sí. Simplemente desde el punto de vista como hombre de fútbol, que fue el mayor aprendizaje. Yo creo que, como bien lo dice Mario Puig, la doctora Mariana Estapé, Francisco Mora y todos los grandes divulgadores, uno aprende más de las derrotas, pero, y como diría también Imanol Ibarrondo, de las derrotas analizadas al detalle, porque de nada vale uno perder y no analizar el porqué de las cosas. Entonces, claro, que al analizar lo que han sido los dos últimos proyectos en los que he tenido participación, yo creo que tal vez lo más importante de todo es que, como diría Oscar Cano Moreno y Juan Malillo, yo pertenezco al grupo de entrenadores, formadores, que se moldean a través de sus jugadores. Es decir, que no es la idea de juego a la que yo me adhiero, con la que yo me represento, me interpreto, sino que esa idea de juego hay que valorarla y modificarla, entendiendo que lo más importante son los jugadores de fútbol. Entonces, en el periodo de Nacional, yo creo que durante la pandemia el equipo iba primero y el proyecto deportivo pintaba muy bien. Y un día cualquiera la directiva decidió salir de Daniel Muñoz y la verdad que quedamos muy mal parados. Quedamos con un jugador que podía jugar en una defensa de par de dos por dentro, dos por fuera, una defensa impar de tres por dentro y dos por fuera, que era capaz de jugar de medio centro, que era llegador, que era goleador, 8 goles en un torneo para un supuestamente, entre comillas, lateral derecho. Yo creo que ahí yo no supe interpretar bien y haber tomado una decisión radical y no continuar. Y en el último torneo de América, yo creo que se repitió la historia. El que el club haya tomado la decisión de salir de 7 jugadores en 10 meses, yo creo que eso es devastador, porque al final del día y como conclusión yo creo que para un proyecto deportivo hay 3 maneras de hacerlo. Uno, haciendo grandes contrataciones, tipo Gremio, Flamengo, River, Boca, que han repatriado a algunos de sus jugadores insignias para el remate de su carrera deportiva, entendiéndose el remate no de los últimos 3 años, pero sí de los últimos 5 o 7 años. Es decir, que todavía el jugador de fútbol al que ellos repatrian tiene 2, 3 años de un contexto, perdón, de competir a ese nivel, y ya en el remate último, como acontece hoy con el Liche, por ejemplo, el Liche, para citar un ejemplo en el fútbol argentino, es Lyon, después Racing y ahora creo que está en Sarmiento. Entonces, paulatinamente el jugador se va disminuyendo, por decirlo de alguna manera, o se va retirando. Y yo creo que eso es un ejemplo y nos hace mucha falta en el fútbol colombiano. Acá creemos que el único jugador que podemos repatriar es el jugador que tiene 36, 37, 38 años, y yo pienso que no. Si lo que se pretende es un muy buen remate
en su carrera deportiva, yo creería que estamos buscando los años 32, 33, 34, 35. Y yo creo que cuando América decide salir de Jesus Cabrera, de Rafael Carrascal, hasta ahí estaba bien porque yo no tenía nada de participación, pero ya cuando ya renunció a Duván Vergara, a Santiago Moreno y más adelante a Kevin Andrade, a Pablo Ortiz y a Batalla, yo creo que ahí es muy difícil competir sin jugadores, porque al final del día, y reitero, como lo dice Guardiola incluido y ellos, hay entrenadores valientes y puntos suspensivos, y la tendencia es a decir y cobardes, pero ellos por guardar un protocolo y una discreción profesional, ellos hablan de valientes y muy valientes, y los muy valientes son los que jugamos a una idea de juego ofensiva con los muchachos que hayan, con los jugadores que hay, así sean de 18, de 19, sin experiencia, con propia experiencia. Eso no quiere decir que yo tenga la razón, pero esa es la idea de juego de la que yo creo y la que yo defiendo. Ahora, también dicen ellos que hay técnicos que son proactivos y reactivos. Yo me considero de los proactivos. Y lo último, tal vez lo más importante es, reiterándolo con lo que inicié, y es que yo soy de los entrenadores formadores que creo que me toca que moldearme a los jugadores y a sus características y no pretender, como ha sido históricamente, que es el entrenador el que le dice a los jugadores qué hacer en el campo, porque al final el juego es de los jugadores y no hablaríamos entonces de una metodología, sino de una jugadorología, porque al final lo más importante son los jugadores.